Ok, buenas tardes. Hoy estamos con el favor del Todopoderoso, otra vez aquí, felices, anhelando que el Padre nos hable, que su espíritu nos llene para poder comprender las cosas que Él ha escrito aquí en Job. Estamos hoy a mayo 6 del 2023 y estamos otra vez con todo nuestro anhelo de servirle y de adorarlo en Shabbat Shalom. Bueno, entonces vamos a orar para poner el estudio en las manos de Él. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque permitiste que pasemos otra semana más. Te pedimos por todas las faltas, por todos los contratiempos que hemos tenido, Padre Santo, y cómo tú nos has ayudado a salir de eso para continuar. En la clase de hoy vamos a ver, Padre Santo, cómo este Job se va acercando de poco a poquito en todas sus expresiones y va entendiendo cuál es el motivo por el cual tú le has permitido a Satanás que lo ponga en esta prueba tan grande, tan larga, con tanto sufrimiento. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que tu Espíritu venga sobre nosotros y que nos ayude a hablar las cosas como si tú lo hablaras y a entenderlas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todas las familias que están aquí representadas en esta clase. Te pedimos, Padre, que bendigas todas las peticiones de oración y de intercesión que tiene cada una de ellas. Señor, te lo podemos todo en tus manos, porque tú eres el único y dueño de este estudio bíblico. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues acuérdense que estamos en el libro de Job y hemos estado viendo últimamente cómo sus tres disque amigos de Job o consejeros lo han estado acribillando de una y otra manera, haciéndole sentir a Job que él es un pecador y que de seguro él tiene pecados ocultos que no los quiere decir, pero que si los dijera, entonces él sería perdonado al pedir perdón y su vida cambiaría totalmente. Bueno, si ustedes se ponen a reflexionar un poquito, esa es exactamente la teología de la cosecha, le dicen la cosecha. Lo que siembras, cosechas. Si te portas bien, entonces Daisy, ¿en qué van? ¿Qué número? todavía no empezamos, Trudy. Espérate. En el Job, ¿qué, Anita, perdón? Vamos a empezar Job 17, capítulo 17. 17. Ya te estamos oyendo ahí en el chat. Ok, Job 17. Ok. Gracias, Daisy. ¿Ok? A la orden. Entonces continuamos diciendo que esta teología de los tres amigos de Job y en parte también de Job es que lo que haces, eso recibes. Si te portas bien, entonces recibes bendiciones. Si te portas mal, entonces maldiciones. Pero nosotros, que ya hemos tenido oportunidad de leer toda la Biblia y que ya conocemos el Evangelio, sabemos que eso no es verdad. Así no son las cosas con Dios. Él es justo, pero Él también es misericordioso. Y existe una palabrita que se llama gracia, que no está en el vocabulario de los amigos de Job. No saben lo que es la gracia, no saben lo que es recibir sin haberlo merecido. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla para empezar. Y aquí tenemos que hoy vamos a ver los capítulos del 17 al 24.
aunque no estoy muy segura si lleguemos hasta el 24, porque fíjense que últimamente he tenido problema con Google porque dice que los estudios están muy largos. Entonces, les voy a pedir que cuando llevemos una hora más o menos, me avisen y ahí le cortamos y después le seguimos para poder transferir los programas a Google, si no, no quieren. Muy bien. Entonces dice que Job terminó muy bien al final del capítulo 2. ¿Se acuerdan? Que vimos, le avisaron que se habían llevado todos sus camellos, todo su ganado, y también le avisaron que se habían muerto sus hijos, sus 10 hijos. ¿Y qué pasó con Job? No maldijo a Dios, no maldijo a Dios, dijo, desnudo vine, desnudo me voy, que sea la voluntad de Dios. Entonces, como Satanás había predicho, le dijo a Dios, quítale todo y verás cómo te va a maldecir. Pero fíjese que aunque le fue quitada su riqueza y su salud a Job, nunca maldijo a Dios. Y eso va en íntima relación con lo que Dios describe a Job, un hombre perfecto, seguidor de su palabra, recto, y entonces Dios se siente muy, muy halagado con la forma como este Job se ha comportado y cómo ha reaccionado. Y luego le dice al adversario, has visto cómo ha reaccionado mi siervo Job? Sí, pero quítale la salud y veremos. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo reacciona Job después de tanto tiempo de tener sarna. Sarna, que es una erupción que le salió desde la cabeza hasta los pies. Tanta comezón que se tiene que rascar con un pedazo de, de teja o de una olla rota para poder saciar su necesidad. Muy bien, los capítulos siguientes nos enseñan cómo el verdadero carácter de la persona sale a relucir cuando somos forzados a vivir en circunstancias adversas por mucho tiempo. ¿Te ha tocado estar en esa situación? A mí se me ha tocado. Por mucho tiempo me estuvieron pasando malas cosas, malas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Todas estaban relacionadas con dinero, todas estaban relacionadas con que el carro se desvieló, todas estaban relacionadas con que nos, nos timaron al dar el enganche para una casa allá en Querétaro, México, y nunca pudimos recuperar el dinero. Y entonces era una cosa tras otra. Afortunadamente, más bien, gracias al Padre, más bien, gracias al Padre, nunca fue tocada nuestra salud ni tampoco la de los 3 niños. Bueno, pero es muy importante que consideremos que a través de las pruebas que son a través de mucho tiempo, a través de tiempo, el carácter de la persona sale a relucir. Sí, Ale, pero eso es horrible. 20 minutos ahí me pusieron en hold con una música y nada más me contestaron. Ya cerré su micrófono. ¿Allá? Ok, gracias, Daisy. De nada. Bueno, vamos a ver. Con la extensión del periodo de la aflicción de Job, porque fue extendido por mucho tiempo, se puede comprobar más dramáticamente la fe de Job, porque estaba verdaderamente ya muriendo. Decía que su pellejo y sus huesos se habían pegado, que ya estaban pegados. Y es entonces cuando él va a pronunciar unas palabras que parece que le llegan de allá del cielo, parece que le están llegando. Es como cuando nosotros decimos, ay, ¿de dónde? ¿De dónde pude haber sacado yo esa expresión? ¿Sí?
Exactamente. En el capítulo 19 vamos a ver cómo Job dice una expresión que es algo que lo va a salvar. Dice, yo sé que mi Redentor vive y él me sacará del polvo donde voy a ir a quedar después de la sepultura. Ahí Job está empezando a revivir, empezando a tener una como especie de resurrección en medio de esta muerte en la que está viviendo. Vamos a ver en los próximos capítulos las bendiciones que resultaron por tanto sufrimiento de Job. O sea, el sufrimiento valió la pena. Después lo vamos a ver por qué. Vamos a ver el error. Fíjense bien, el error de los acusadores y su teología de obras. ¿Cuál es la teología de obras? Si te portas bien, recibes bendición. Si te portas mal, recibes maldición. O sea que Job está sufriendo porque está en pecado. Eso es lo que ellos siempre le están diciendo. Le aconsejan, ¿qué le aconsejan? Que se arrepienta. Y ya fácil, Job. Tu felicidad volverá ya una vez que te arrepientas. Entonces, tú puedes tener crédito para tu salvación. ¿Cuál era la filosofía la forma de pensar de estos tres amigos de Job? Ah, tú te portas bien, entonces obtienes salvación. Entonces, como tú te portaste bien, parte de la salvación te pertenece a ti, porque tú te das crédito por esa salvación. Y nosotros que hemos estudiado el Evangelio, sabemos que la salvación no es por obras, solamente es por la gracia del Padre, de Yeshua. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver qué dice Job en Job 17:1. Job 17:1. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver Job 17:1. Dice, mi aliento se agota, se agotan mis días y me está preparado el sepulcro. Él ya se siente que para estos momentos ya no le queda otra esperanza más que el sepulcro. Ok, eso es la situación en la que se encuentra Job. ¿Se ve todo bien? Sí está todo bien en la... Sí, ok. sí, sí, Almita. Vamos a ver qué le contesta su amigo Bildad. Vamos a Job 18:5-8. Acuérdense que no estamos viendo capítulo por, versículo por versículo, porque muchas cosas son muy repetitivas y entonces nos tardaríamos años en terminar Job, lo cual no es ningún problema, pero sí es que está muy repetido toda la información que dice sobre todo los tres amigos de Job. Vamos a ver qué dice Bildad en 18 del 5 al 8. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados. Y fíjense cómo dice aquí, y su mismo consejo lo precipitará, porque red, va a ser puesta una red a los impíos, será echada a sus pies y sobre malla andará. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos chiquitos y jugábamos a ver quién podía salir de la red. Era un juego, imagínense. Aquí dice que los impíos van a ser puestos sus pies en red y es ahí donde estarán en mallas. No podrán salir. Tiene que llegar tarde que temprano su maldad, su culpabilidad, su castigo. Ahora vamos al capítulo clave de esta sesión. Job habla en Job 19, del 1 al 2. Fíjense bien, dice, respondió entonces Job y dijo,
¿A quién les dijo? Sí, a sus 3 amigos. Les dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Ya estoy cansado de ustedes y me moleréis con palabras. Y luego del 19 al 28 dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Ahí está lo que él está sintiendo. Su piel y su carne se pegaron a sus huesos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos. ¿Creen ustedes que son mis amigos? Tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Fíjense bien, aquí todavía este Job está pensando que es Dios el que le está mandando esta prueba. Y nosotros sabemos por el capítulo 1 y 2 de Job que no es Dios, es el adversario. Luego, 23. Fíjense bien qué cosa tan maravillosa lo que escribe aquí Job en el 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueren escritas? Él quiere que todo esto, lo que le está sucediendo, quede escrito. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? O dice él, yo quisiera que esto quedara escrito en un libro, pero él no sabía que exactamente iba a quedar escrito en este libro. Y miren cuántos años han pasado, porque acuérdense que Job es aproximadamente de allá, de por el tiempo de Abraham. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Él quiere que todo esto que le está sucediendo quede esculpida con cincel y con hierro para que queden sobre piedra. Versículo 25. Fíjense bien. Yo sé que mi Redentor vive. Le llegó a Job un flachazo del cielo. Le llegó un flachazo y se acordó de algo que él hacía allá en el capítulo 1. ¿De qué se acordó? ¿Se acuerdan cuando decía que sus hijos tenían banquetes? Entonces él se levantaba muy temprano en la mañana y empezaba a hacer sacrificios. Mataba animales para, decía, no sea que mis hijos hayan maldecido a Dios, no sea que ellos hayan tenido malos pensamientos, no sé que ellos hayan pecado. Y él hacía sacrificios para que fueran perdonados los pecados de sus hijos. 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él ya se siente que ya va para el sepulcro. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, cuando ya sea puro polvito, en mi carne he de ver a Dios. Fíjense, él tiene una apertura para ver las cosas del cielo. 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Más debieras decir, ¿por qué le perseguimos? Ahora le sigue hablando a los amigos. ¿Por qué deberías de decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Ese es mi problema. Y ustedes me persiguen y me persiguen. Muy bien. Hasta aquí llegamos con lo que dice este Job en el capítulo 19. Vamos a analizar un poquito de dónde saca este Job esta información. Los 3 amigos de Job estaban convencidos de que no podía haber sufrimiento inocente. ¿Qué es eso de sufrimiento inocente? Que alguien que no ha hecho nada malo sufra. O sea,
No creían en que un animal inocente podía ser sacrificado para pagar por los pecados de alguien más. Ellos carecían de esa información. Pero ¿de dónde sacó Job esa información de los sacrificios? Bueno, acuérdense que Abraham hacía sacrificios, ¿sí? Todavía no existía la ley, todavía a Moisés no le había dado en el monte Sinaí, pero probablemente Dios le había dicho a Abraham, uno de los métodos para el perdón de los pecados son los sacrificios. Tan seguros estamos de esos que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Sabemos que Job sí creía en el sacrificio de animales. Vamos a ver qué dice Job 1:5. Vamos a irnos unas páginas para adelante en 1:5 para verificar que él sí llevaba a cabo los sacrificios. 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta esa que habían tenido los hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínense, se levantaba muy temprano y hacía los sacrificios de 10 de sus hijos. Eso es lo que tenemos nosotros de, de certeza de que Job practicaba los sacrificios. Vamos a ver qué viene a continuación. Los tres amigos de Job no creían en la gracia. Job creía en la gracia dada, porque la gracia es dada, pero no en la gracia quitada. A veces la gracia es quitada sin explicación. La gracia o la bendición. Aquí lo vamos a poner como sinónimo de bendición. Ok, Job creía en la gracia dada porque él era muy, pero muy rico, de mucha capacidad monetaria. Pero la gracia a Job se le fue a Job se le fue quitada sin explicación. Y más de 27 veces en el libro de Job vamos a encontrar que él pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Recordemos, la fe es probada y engrandecida en tiempos de adversidad, especialmente cuando Dios no nos da las razones. ¿Han estado ustedes en momentos así, con adversidad, y Dios no les da las razones? Simplemente porque así Él lo quiso. Los temerosos de Dios, los justos, los que hacen su voluntad, creen en Dios aunque no les guste dónde los haya puesto en ese momento. Esperemos que cuando nosotros tengamos que pasar por las pruebas, seamos como los temerosos de Dios, que lo seguimos alabando y glorificando, aunque no nos guste en donde nos haya puesto en ese momento, aunque no estemos de acuerdo de estar pasando por todo eso. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de sacrificio en Levítico 14. Para comprender cuál es el motivo de los sacrificios, cuál es la razón que Dios los puso ahí. Y ustedes dirán, ay, Levítico, qué aburrido, qué barbaridad, porque ahí están todos los sacrificios y la ley. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, nada aburrido. Vamos a ver un ejemplo donde hay un procedimiento para aquellas personas que habían tenido lepra y eran curados. Y lo vamos a ver de poco a poquito, lo vamos a ver detenidamente para ver cómo Dios, en su infinita buena voluntad para con nosotros, permitió que nosotros tuviéramos estos
estos ejemplos, estos datos en Levítico para que pudiéramos comprender que todo se refiere al, al sacrificio de Yeshua, su hijo. Muy bien. Dice, dice aquí, vamos a ir a Levítico 14. Bueno, vámonos a Levítico 14. Levítico 14 es uno de los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, es el tercer libro, tenemos que irnos muy para adelante. Muy para adelante. Primero está Génesis y luego está Éxodo y después está Levítico. ¿Listos? Ok, ya llegamos a 14. Fíjense bien, vamos a leer primero una sección del Levítico 14. ¿Por qué lo estamos haciendo esto? Porque estamos tomando como referencia que Job en el capítulo 19 dijo, yo sé que mi redentor vive. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de redentor? ¿Qué está queriendo significar Job que su redentor vive? Nosotros ya sabemos quién es nuestro redentor, pero acuérdense, Job no tenía ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, pero sin embargo, la buena voluntad del Padre Todopoderoso permitía que en aquellos años donde carecían de todo lo que nosotros tenemos, ellos también podían tener vislumbraciones de lo que es la verdad en el reino de los cielos. Levítico 14 dice, y habló Yud-Heh-Vah-Heh a Moisés diciendo, no se vayan a desesperar si no entienden. Ahorita lo vamos a hacer paso por paso. Esta será la ley para el leproso. ¿Quiénes eran los leprosos? Bueno, nosotros siempre hemos estado pensando que los leprosos son aquellas personas que estaban marginadas porque era muy contagiosa esa enfermedad. Pero fíjense bien que en la Biblia hay otra forma de decirle a los leprosos de este capítulo 14, de este capítulo 14. Estos leprosos eran personas que de repente en su cuerpo había una manifestación rara. O sea, estaban sucediendo manchas y que el pelo en diferentes partes del cuerpo se les ponía blanco. Y tenían que ser examinados y tenían que pedir perdón y tenían que estar apartados por cierto número de días hasta que el sacerdote los examinaba y decía está fuera de lepra. En este momento, cuando los sacerdotes dicen está fuera de lepra, es donde nos encontramos en el capítulo 14. Pero, pues no podían entrar otra vez a su casa, ni al campamento, ni al tabernáculo, así nomás porque sí, no. Tenía que haber procesos de ceremoniales para limpieza. Y todos estos procesos ceremoniales están íntimamente relacionados con lo que vino a ser Yeshua en la cruz. Fíjense bien, versículo 3. Y este saldrá fuera. ¿Quién es este? Fíjense bien, este es el sacerdote del que estamos hablando en el versículo 2. Este saldrá fuera del campamento. ¿Por qué? ¿Por qué fuera del campamento? Porque el leproso o el ex leproso no puede entrar al campamento. No puede, está prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que si él entraba, contaminaba todo. Y nada que esté contaminado podía entrar al templo, al tabernáculo, porque lo contaminaba también. Entonces, el sacerdote salía fuera del campamento y lo examinaba. ¿Examinaba a quién? Al ex leproso. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él
para el que se purifica, vamos a ver qué se van a tomar. Le van a pedir que traiga 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Grana es es como una tela roja. ¿Se acuerdan de cuando vimos a Jericó? ¿Se acuerdan que Rahab escondió a 2 espías? Y se acuerdan que los 2 espías le dijeron, mira, para que cuando todo esto caiga, tu propiedad no caiga, amarra un cordón de grana en la ventana que da para la pared. Y entonces tú estarás salva, tú y tu familia. Y ella creyó en eso. Ella tuvo fe. Bueno, versículo 5. Y mandará el sacerdote tomar una avecilla en un vaso de barro. Una de las avecillas la va a poner en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Las aguas tenían que estar corrientes. No podía ser agua estancada. No, no, no. Tenía que ser en un río o donde hubiera una fuente de agua que estaba corriendo. 6. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Bueno, quiero que sepan que esto, los sacerdotes de aquel entonces, antes de que viniera Yeshua, no entendían de qué se trataba. Ellos hacían toda la ceremonia porque así les había indicado el Padre en la palabra, pero no entendían. Y muchos de los comentaristas de aquel entonces no tenían idea. Y si ustedes le leen aquí abajo de su Biblia, donde están los comentaristas, en el mío dice, la ceremonia de limpieza y restauración de un leproso contiene elementos detallados, algunos de los cuales escapan a toda explicación. Fíjense bien, aún los que pusieron los comentarios en esta Biblia todavía no les cae el 20, todavía no entienden qué es esto de la vecilla, de la grana, de la madera de cedro, del hisopo, del agua corriente, no entienden. Pero nosotros sí lo vamos a entender. Versículo 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. ¿Quién es? El ex leproso. Y le declarará limpio. Soltará la vecilla viva en el campo. ¿Cómo? Una vecilla muerta, decapitada, su sangre ahí en un recipiente de barro, y la otra ahí metida dentro de esa sangre y la dejan ir en el campo. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua. Y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. ¿Ok? Aquí, después de esto que hacen de la ceremonia de las avecillas, ahora sí ya puede entrar al campamento, pero todavía al templo no. Todavía el templo no. Se tiene que quedar afuera de su casa. Ni siquiera puede entrar a su casa. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Y todo el procedimiento, lo que vamos a leer a continuación, dura 15 días. Nomás para que se den una idea. Lo tremendo que es estar en pecado, estar fuera de la vida, estar muertos. Todo lo que implica y todos los días que tienen que suceder para poder estar en ceremonia de limpieza. Es que el pecado no es cosa fácil. El pecado no es cosa que lo podamos tomar a la ligera. No, no. Yeshua le costó bastante su sacrificio como para que nosotros estemos pecando. Y este leproso
este que antes tenía lepra, claro que estaba en pecado. Y por estar en pecado, se pudo ver en su cuerpo ciertas manchas, cierto cambio de color de pelo que decían, está en pecado. Ok, bueno. Entonces vamos a hacerlo de paso a paso para comprender este asunto. Almita, perdón, ya llevamos 1 hora. Ya llevamos 1 hora. Si empezamos a las 3 o no. ¿A qué No, horas a qué horas? 3:30. empezamos a las 3, empezamos como a las 3:30. Ok, llevamos media hora. Ok, bueno, entonces, pero como quiera, no vamos a poder terminar hasta el capítulo 24, pero no importa, lo hacemos después. Entonces, aquí tengo yo este recipiente. ¿Se ve bien? Este recipiente lo vamos a tomar como si fueran aguas vivas, como si fuera un río, un manantial, un ojo de agua, algo donde pueda haber agua corriente. ¿Por qué será que el Padre dice que el sacrificio para limpiar a este leproso tiene que ser en aguas vivas? ¿Qué dijo Yeshua acerca del agua viva? ¿Se acuerdan? Porque es el agua que corre, Almita. O Sí, sea, no está estancada, sino va corriendo. ajá, es el agua viva, el agua que está no estancada, sino corriendo. Y Yeshua dijo, yo soy el agua viva. El que bebe de esta agua nunca tendrá sed, jamás. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice después que pongamos perdón. Un recipiente de barro. ¿Ok? En el agua corriente. Acuérdense, tenemos que pensar que esta agua está corriendo. ¿Y por qué será que en una vasija de barro? ¿Por qué será que Dios dijo en una vasija de barro? ¿Qué dijo Pablo acerca de su cuerpo? ¿Qué dijo Pablo? Dijo, yo Que somos formados como vasijas de barro. que somos formados como vasijas de barro. ¿Y qué significa el barro? Bueno, tarde que temprano, nosotros nos vamos a hacer polvito como el barro. Ok, muy bien. Y luego dice que en ese lugar pongamos una grana. Bueno, yo traje pero está muy, muy grande. De una vez aquí lo voy a cortar. Una grana, una tela así como roja o un cordón rojo. ¿Qué significará el cordón rojo? Cuando a esta Rahab le dijeron que amarrara un cordón rojo de su ventana. ¿Por qué un cordón rojo? ¿Qué iba a pasar con ella? Iba a ser rescatada. Iba a tener una redención. Y para que haya redención, tiene que haber sangre. Entonces, esto está simbolizando la sangre. Dice también que tenía que haber hisopo. El hisopo es orégano, ¿ok? Y el orégano, ¿qué significará el orégano? Acuérdense que David en el Salmo dijo, límpiame con hisopo, límpiame con hisopo. Déjenme decirles en qué Salmo está. En el Salmo 51, versículo 7, le dice a Dios, límpiame con hisopo. El hisopo o el orégano es una representación de pureza, purifica
con el hisopo. También tenía que haber un pedazo de una madera de cedro. ¿Por qué una madera de cedro? Porque el cedro es una madera que tiene mucha longevidad. No se pudre con facilidad. Es muy dura. Ok, muy bien. Si ustedes están pensando lo que yo estoy pensando, fíjense bien cuántos elementos que se refieren a la muerte de Jesucristo, de Yeshua. ¿Se acuerdan que murió en una cruz de madera? ¿Se acuerdan que lo vistieron de rojo? ¿Se acuerdan que le hicieron una corona? Aunque esta no es una corona, su corona era de espinas, pero puede simbolizar. También le dieron a beber con hisopo. ¿Cuántas cosas estaban ahí representadas? ¿Ok? Esto es para limpiar al hombre que había tenido pecado. Así como nosotros, antes que estábamos en pecado. Porque dijo Jesucristo, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y el que tenía la lepra y el que estaba, es lo mismo que estaba en pecado, ha pasado de muerte a vida. Y a través de este ejemplo del sacrificio, nosotros vamos a ver el simbolismo. Acuérdense que aquí está el sacerdote y el que tiene la lepra. También dice que necesitamos 2 avecillas. 2 avecillas. Y las avecillas tenían que estar vivas, limpias. Claro que tenían que escoger aves que fueran de las que son limpias. Estas avecillas se tenía que coger una y vamos a ponerle aquí esto. Tenía que ser degollada y su sangre puesta ahí. Ahí le estamos poniendo toda la sangre de la avecilla. Y ya la avecilla muerta, bueno, se va. Pero luego, la avecilla viva tenía que ser remojada, totalmente remojada en ese hisopo, grana, madera de hierro y sangre. Y después esa avecilla viva tenía que ser dejada ir y se iba al campo. La avecilla se iba al campo. Imagínense, las gentes que leían esto antes de que sucediera la muerte de Yeshua en la cruz, pues no entendían nada. Porque, ¿qué es eso de que una avecilla la matan y su sangre es derramada? Claro, esto simboliza la muerte de Yeshua. ¿Y por qué la otra avecilla tiene que ser remojada en esa sangre? ¿Y por qué tiene que ser dejada que se vaya? Esta avecilla simboliza la muerte de Yeshua, el sacrificio. Es la oportunidad que Él nos dio que nuestros pecados fueran perdonados. Y esta avecilla que se va, toda ensangrentada, ¿qué simboliza? Esa avecilla
llevaba rasgos de aquella que había muerto porque llevaba la sangre, pero era dejada en libertad porque simbolizaba la resurrección. La resurrección. Y este hombre que estaba siendo limpiado, consagrado, había recibido el perdón de los pecados. Había recibido la resurrección de muerte a vida. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 7. Estamos en Levítico 14. Versículo 8, perdón. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda por 7 días. 9. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo con agua y será limpio. ¿Para qué? ¿Para qué quitarle tanto pelo? ¿Qué significará eso? ¿Para qué le quitan todo el pelo? ¿Para qué tener que limpiar su cuerpo? Y dice que será limpiado. Claro, está entrando a una nueva vida. A una nueva vida donde tiene que estar caminando, haciendo, escuchando las cosas que el Padre tiene marcadas. Versículo 10. En el día octavo, fíjense bien, acuérdense que él está afuera de su tienda, dentro del campamento, pero no puede entrar a su casa todavía. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin mancha. O sea, son tres animalitos y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Un log era más o menos medio litro de aceite. 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Yud-Heh-Vav-Heh al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora ya pueden llegar hasta la puerta del tabernáculo, pero con sus animalitos que lleva para sacrificar. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Lo ofrecerá como ofrenda mecida. Acuérdense que así le hacían los sacerdotes para ofrecer la ofrenda. 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Ahora sí, los animalitos que él llevó ya pueden entrar ahí donde está donde se sacrificaban los animales y donde se quemaban. 14. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y lo mojará con su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo sobre 7 veces delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por el aceite de Yud-Heh-Vav-Heh.
Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Muy bien, y así continúa. Quiero que sepan que el pecado era tan palpable que hasta las casas de los que tenían lepra, la casa también se llenaba de lepra. Pero ¿cómo? ¿Cómo que una casa llena de lepra? Sí, la casa se ponía con manchas en la pared y se ponían rojizas o verdosas. Entonces el sacerdote tenía que ir a la casa, observar y decir si era lepra. Y si era así, tenían que quitar todo el yeso y todo el cemento y a veces hasta los ladrillos y seguir observando y observando hasta que la casa ya no tuviera lepra. Fíjense nada más. Qué forma del Padre Todopoderoso de hacer estas cosas para que ya párale de pecar, ya, vuélvete a mí, aquí estoy yo, sígueme, haz mi voluntad. Y la persona ya llegaba el momento en que ya no podía más de tanto, era obvio su pecado, que se arrepentía y después entraba a esta ceremonia de purificación. Bueno, dice ahí que con la sangre del animalito que acaban de matar, el sacerdote le pone una poquita de sangre aquí en la oreja, una poquita de sangre aquí en el dedo gordo de la mano derecha, una poquita de sangre en el dedo gordo del pie derecho. ¿Con qué fin? ¿Qué podría significar esta sangre? Y después le ponía el aceite. Y luego el aceite que le sobraba en la mano se lo tenía que echar en la cabeza. ¿Qué podrá significar esta sangre? Y esta sangre, y esta sangre. Si él había sido una persona pecadora, como lo somos todos nosotros. Le ponía sangre para que decir, escucha la palabra de Dios. Escucha o ten cuidado con lo que escuches. Haz obras dignas de arrepentimiento. Ayuda a los demás. Camina el camino de Yeshua. Camina el camino del Padre Todopoderoso. Y fíjate por dónde caminas. Bueno, esto hasta aquí estamos ejemplificando lo que este Job dijo. Yo sé que mi Redentor vive. Almita, qué pena, ahora sí llevamos la hora. ¿Ya llevamos una hora? Ok, ya le vamos a cortar. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Muy bien. Entonces, nos vamos a adelantar un poquito. Ok, esto ya lo vimos. Dice purificación ceremonial de la lepra. En hebreo se dice sarata. Era una condición incompatible con Dios. O sea, tú no eres compatible con Dios si tienes un zaratá. Es una emanación de un pecado oculto. O sea, había personas que decían, ay, cometí pecado, inmediatamente iban al templo, llevaban su animalito, pedían perdón y les eran perdonados. Pero personas con lepra, oculto, el pecado oculto, con esta cosa que se llamaba zaratá, que era una cosa de espiritualidad. Debemos tener respeto por la palabra de Dios. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, según Juan 24. Y vimos la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento, o sea, la redención. Y vimos la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento.
Ok, nos vamos a saltar todo esto porque no nos va a alcanzar el tiempo para que Google no se enoje. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Fíjense bien, esta la saqué de una obra, de un libro que se llama Soy una obra formidable y maravillosa. ¿De dónde lo sacó este Philip Yancey? Lo sacó del Salmo 139, 14, que dice David acerca de su cuerpo: tú me has creado y yo soy una obra formidable y maravillosa. Ok, esto sucedió en la India, fíjense bien. Lo noté aquí solamente algunas cosas para que no se me olviden los detalles. Este Philip Yancey, su esposa Margarita, en la India, ellos se fueron de misioneros. Ella era oftalmóloga y era cirujana de los ojos. Entonces, como todo misionero, buscan la manera de ayudar a la más cantidad de gente. Ya se imaginarán en la India cuánta gente necesitaba. Entonces tenían una unidad móvil que iba a las áreas rurales y se iba rotando, iban a un lado y luego a otro y luego a otro. Atendían el ojo lloroso y la ceguera. Había 2 doctores, hacían 100 operaciones de cataratas al día. El área donde iban era devastada por la sequía. Pero fíjense qué curioso, que ahí dentro de los moradores de ese lugar había un niño de 12 años, morenito, tímido. Él, la doctora se dio cuenta que era muy bueno para detener la linterna de baterías, la cual la tenía que dirigir directamente a la córnea del paciente. Y lo hacía muy bien. La doctora Margarita dudaba que un niño de 12 años pudiera soportar el trauma de ver el ojo siendo rebanado y luego cosido otra vez. Bueno, pero lo puso a prueba y lo hizo muy bien las primeras 5 cirugías. Pero en la sexta se notaba muy turbado. Y ella le dijo: ¿qué tienes, niño? ¿Qué tienes, hermanito mío? ¿Pero por qué estás así? Lo has estado haciendo tan bien. Dijo: es que no puedo ver esa cirugía porque es mi mamá. ¡Ay, criatura! No pudo detener la lámpara en esa cirugía. 10 días después, la madre se recuperó, le dieron lentes para ver. Por primera vez vio a su hijo, lo abrazó y le dijo: hijo mío, yo pensé que te conocía, pero ahora te veo. Pero ahora te veo. Y es exactamente lo que dice Job en en el capítulo 42, en el versículo 5. Fíjense bien lo que dice Job. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto nada más para que se den una idea de a qué nivel va a llegar Job. Va a llegar a un nivel tremendo para poder conocer a Dios. Así como esta madre, que antes solamente conocía a su hijo a tientas, tocándole su pielecita, su cabecita, pero ahora ella dijo: hijo mío, yo pensé que te conocía, pero ahora te veo. Perdón. ¿Qué aprendemos con todo esto que vimos? Dios quiere que entendamos que esta es una vida para caminar en fe. No simplemente una vida de gozo y bendiciones. Nuestra fe va a ser probada. Es un hecho. Lo más difícil no es confiar en Dios. No, eso no es lo más difícil, confiar en Dios, sino que el carácter de Dios sea sellado en nuestras mentes y corazones, demostrándolo a otros a la hora de hablar y de actuar. Ahí es donde está la dificultad de las pruebas. Que el carácter de Dios sea transmitido
a través de nuestros hechos, a través de nuestro hablar, el carácter de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar del llanto, como lo enseña la palabra. Fe es ir en contra de todo lo que lo contradiga. De todo lo que contradiga ¿a quién? A Dios. Eso es la fe. Ir en contra de todo lo que lo contradiga, y Job lo dijo en el capítulo 13, 15. Ok, ahora sí vamos a terminar, porque luego tenemos problemas técnicos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor Padre, porque tú eres bueno, misericordioso con nosotros. Y míranos, aquí nos tienes embobadas con tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio, porque nos concedes la dicha de poder ir versículo por versículo para entender lo que tú quieres. Gracias por el milagro que vamos a ver con la transformación de Job. Gracias por este libro que tú decidiste ponerlo en la Biblia para que nosotros aprendamos y para que aprendamos a aconsejar a aquellos que sufren, diferente a como lo han hecho estos 3 amigos de Job. Llévanos con bien, Señor, protégenos de todo mal, porque sin ti no somos nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén.